Buenos días a todos, agradezco a todos los que nos han acompañado y nos acompañan, también los que están aquí por primera vez, muchísimas gracias. Me presento, mi nombre es José Carlos Alemán, lidero las operaciones de SILA en México. SILA, por sus siglas, significa Sistema de Información Inmobiliaria para Latinoamérica. Somos una empresa de tecnología que provee información al sector inmobiliario, información de mercado, información transaccional. A la industria inmobiliaria monitoreamos hoy más de 80 millones de metros cuadrados en 3 diferentes sectores, entre ellos el retail, que es de lo que nos toca hablar hoy, industrial y oficinas, ¿no? Tenemos desde hace 5 años presencia en Brasil, hoy en México, por supuesto, y muy pronto en Colombia, después de que todo esto pase, ¿no? Entonces, bueno, señores, pues arrancamos este podcast y antes de presentar a nuestros invitados y a nuestro coanfitrión del día de hoy, quisiera arrancar con un ejercicio, y este ejercicio arrancamos la vez pasada y me pareció interesante, a ver qué opinan. Entonces, antes de presentarlos, quisiera decirles, cada uno de nosotros en un enunciado, Julio, Javier, Eres, no sé, 2, 3, 4 palabras, no más, describir lo que se les venga a la mente sobre la siguiente noticia publicada recientemente, ¿no? Entonces, el 19 de mayo, por lo menos es la fuente de donde yo lo leí, Yahoo Finance publica una nota con el siguiente encabezado: Amazon dijo estar en pláticas para comprar JCPenney, quien recientemente, ustedes saben, se fue a Chapter 11. No es una noticia nueva, ¿no? Esto pues, se había venido ya cuajando este tema del Chapter 11 de JCPenney desde hace tiempo. Pero, ¿qué opinan? Que Amazon hoy esté interesado en la compra. Amazon, un jugador pues innovador de la parte del e-commerce, quiera comprar JCPenney, o por lo menos los activos de JCPenney, un jugador típico, retailer, con tiendas físicas ancladas a centros comerciales o con standalones en Estados Unidos, y hasta donde entiendo tenía más de 600 tiendas físicas. ¿Qué opinan? Me encantaría empezar por ahí antes de presentarlos. Arrancamos, si quieres, con Eres. ¿Qué opinas? Bueno, pues un gusto estar aquí, José Carlos, gracias por la invitación. Yo diría que hace sentido, y especialmente porque claramente estamos viendo que sí hay un cierto porcentaje de retail que se ha ido al online, en línea, pero aparte de eso, sí, digamos, los retailers quieren estar cada vez más cerca de los consumidores, ¿no? Cada vez, pues el Amazon Prime no es una garantía de que tú pides algo y dentro de 48 horas tienes tu pedido. Entonces, pues JCPenney tiene pues, tiendas departamentales por todos lados en Estados Unidos, y Amazon pues no tiene sus centros de distribución por todos lados en Estados Unidos. Entonces, el querer ellos acercarse a los suburbios, a muchos de los suburbios, a mucha gente que tiene dinero, hace sentido, y pues ahorita claramente estarían comprando estas tiendas a un descuento importantísimo, no estarían pagando full value. Entonces creo que sí hace sentido. Muchas gracias, Eren. Julio, ¿tú qué opinas? Hola, buenos días a todos. Gracias, José Carlos, por la invitación. Sobre esta noticia de JCPenney, yo solamente tengo que decir, es un claro seguimiento a su estrategia de retail. Recordemos que Amazon adquirió hace un par de años a lo que es la cadena de alimentos Whole Foods. Entonces, pues, realmente está ampliando su segmento de retail, y como decía Erres, o sea, es el poder participar e innovar en este segmento con su monstruo que tiene en ventas online, más una correcta segmentación de tiendas físicas, que al final está comprando excelentes ubicaciones en Estados Unidos. Pues realmente yo no le veo otra cosa más que un seguimiento a la estrategia. Gracias, Julio. Javier. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias, José Carlos. Para mí un honor poder ser coanfitrión en esta pequeña plática. Desde que la platicábamos hace unos días, siempre la imaginamos como esta charla informal, cuanto puntos de vista sobre temas muy interesantes. Contestando tu pregunta, yo creo que es la adaptación a una tendencia que hoy ya viene. De hecho, yo creo que vamos a tener mucha oportunidad de ahondar en el tema. Hoy están de moda
estas conversiones de centros comerciales físicos a marketplace digital, omnicanal, que permite combinar el espacio físico con este término que hoy están todos los webinars de Endless Aisle, el pasillo infinito, y que permite, como decía Eres, combinar esa logística que a lo mejor muchos retailers no tienen con esa última milla, ¿no? Entonces yo creo que lo vamos a estar viendo hacia adelante, y es una combinación de dos tendencias que van a seguir coexistiendo, ¿no? La tendencia del espacio físico, del entretenimiento, de la evolución que han tenido los centros comerciales, que en comparación a lo mejor con otras industrias ha sido más lenta que en otras industrias, y la combinación del e-commerce, que es algo que sin duda ha tomado más relevancia, y con esta pandemia pues lo único que va a pasar es que se van a acelerar procesos. Muchas gracias, pues yo personalmente también creo que es una estrategia que va mucho más enfocada al tema de atacar la última milla, como decía Javier y Eres, ¿no? Las ubicaciones que tiene la cadena hoy en Estados Unidos pues son privilegiadas, pues, como decía Julio, y al obtener estos assets, que no van a ser todos, porque de los 600, 200, si no mal recuerdo en la nota que sería publicada en Yahoo, están en centros comerciales, ¿no? Entonces forman parte de un centro comercial. Entonces, bueno, yo creo que también es un poco atacar esta parte de la última milla, que suele ser lo más caro en la cadena de valor de la parte logística, en este caso de Amazon. Entonces me parecen muy atinados. Muchísimas gracias, y ahora sí los presento. Voy a arrancar por Julio. Julio Rodríguez es hoy subdirector de inteligencia inmobiliaria de Alsea, y hoy se encarga de liderar 4 áreas que tienen que ver directamente con la estrategia de expansión de la empresa. Ha ocupado también algunos otros cargos estratégicos en otras empresas como Comex, y bueno, Julio tiene un MBA en la Universidad de las Américas de Puebla. Quisiera extenderme más, creo que con esto para mí hace mucho sentido que estés aquí con nosotros, Julio. De verdad es un honor que participes en este ejercicio, ¿no? Después tenemos a Eres Cohen. Eres Cohen, cofundador y co-CEO de Urban Property Group. Ha estado involucrado en diferentes transacciones alrededor del mundo por un valor de $2.5 billones. Es autor de Real Estate Titans, un bestseller en Estados Unidos. Por supuesto, se lo recomiendo a todos. Cursó su maestría en Wharton, y bueno, creo que también un honor. Muchísimas gracias por estar acá, Eres, de verdad, una trayectoria impresionante, y creo que vas a poder aportar muchísimo valor a la discusión, a la plática, a la conversación de hoy. Te agradezco. Y por último, y no menos importante, Javier. Gracias. Javier Camarena es un gran amigo de hace tiempo, ¿no? Y también, al igual que Eres y Julio, un excelente profesionista, y de quien he aprendido un montón, ¿no? Principalmente en el campo de las negociaciones. Javier es CEO de Meor, ¿no? Empresa desarrolladora y administradora de inversiones en los sectores de retail industrial. Ha participado en más de 350 proyectos en los 29 estados del país, y bueno, pues es también egresado del IPADE, ¿no? Con un posgrado en negocios. Muchas gracias a los tres, gracias por estar acá, de verdad es un honor. Bueno, y este podcast es un tanto sui generis, ya que Javier, pues además de ser coanfitrión, nos dará un poco de contenido, ¿no? de lo que él conoce, de lo que él sabe de la industria. Y aprovecho para darle la palabra antes de entrar a las preguntas y a la dinámica, y justamente para que nos pueda platicar un poco de cómo vamos a llevar esto a cabo, cómo van a ser un poquito las preguntas, los temas que vamos a tocar y qué esperar de esta discusión, de esta conversación, ¿no? ¿Nos cuentas un poquito, Javier? Muchas gracias, José Carlos. La verdad es que queremos, y siempre vimos desde que empezamos a platicar originalmente esta charla, como una charla informal, pero que fuera rica en contenido. Hoy tenemos mucha tela de dónde cortar, hoy hay preocupaciones de todos los stakeholders que estamos acá conectados, todos tenemos dudas, y yo creo que va a haber mucho material que podamos estar comentando, y vale la pena, a lo mejor yo creo que conforme lo vayamos tocando los temas, ir separando todos aquellos cambios que serán temporales, que serán estrategias que tendrán que tomar los distintos retailers y desarrolladores de forma temporal mientras pasa esta crisis de la cuarentena, y algunos cambios que serán de forma permanente, ¿no? Yo creo que hay que poner en la balanza
que así como hubo un antes y un después del coronavirus, pues seguramente también habrá un antes y un después de la vacuna como tal, ¿no? Si lo queremos ver en una perspectiva un poco más global. Entonces yo creo que eso va a ser muy relevante entender qué cosas son las de corto plazo y qué cosas las de mediano y largo plazo. Y también, por otro lado, pues ver, yo creo que es muy interesante que aquí estamos distintos enfoques de la misma industria y entender cómo van de la mano el retailer y el desarrollador en este proceso, que como hemos visto en muchos casos, en estos últimos 2 meses se les tira y afloja en el pago de las rentas, en dónde queda la bolita de quién absorbe los daños de esta cuarentena. Pues, yo creo que será relevante ver hacia adelante cómo reconstruir esta relación, pues que es una simbiosis muy necesaria en una industria como la inmobiliaria, ¿no? A final de cuentas estamos totalmente en el mismo barco, y yo creo que muchas de las estrategias que se van hacia adelante tienen que ir en ese sentido, ¿no? Entonces, si te parecen, José Carlos, pues yo creo que vale la pena arrancar. Hay mucho de dónde platicar, y la idea es que aquí te puedan expresar diferentes puntos de vista y todos salgamos con ideas y con cosas que nos sirvan en el día a día, ¿no? Totalmente, muchísimas gracias. Y un poquito, eres, Julio, como lo planeamos, esto es un poquito a manera de la dinámica, como a manera de debate. Es decir, vamos a poner un tema sobre la mesa, y más que debatir nosotros, evidentemente va a ser como qué opinan de ese tema en particular cada uno de ustedes y por supuesto, su servidor, ¿no? Entonces, voy a arrancar muy rápido con un contexto de lo que sucede en México con el retail, ¿no? Tocando un poquito e-commerce y tocando un poquito de temas globales, ¿no? En México, el espacio físico que ocupa hoy el sector son 20 millones de metros cuadrados, considerando todas las categorías, ¿no? Desde communities, power centers, standalones, etcétera. Existe una tasa de ocupación, es decir, de las propiedades, de los locales, casi en un 80%, es decir, vemos unos fundamentales bastante atractivos hasta el día de hoy, o pre-COVID, digamos. Ocupación de inquilinos comerciales en naves industriales. Esto me refiero mucho a lo que ocupan los CEDIs, ¿no? Hoy en día ocupan casi 3 millones de metros cuadrados, ¿no? Digamos, jugadores, retailers que ocupan naves industriales, y la ocupación de inquilinos de e-commerce en inmuebles logísticos son alrededor de 430,000 metros cuadrados, ¿no? Alrededor de un 5% del total del inventario logístico en el país. Y luego otro dato bien interesante que creo que vale la pena mencionar para ponerlo sobre la mesa más al rato. Un dato comparativo es 114 metros cuadrados. En Estados Unidos existen 114 metros cuadrados rentables por cada 100 habitantes. En México, que es el mayor en términos de tamaño, y en esta distribución, se ocupan 16 metros cuadrados rentables por cada 100 habitantes. Entonces, la diferencia es abismal. Evidentemente, tenemos una población muy diferente en términos de volumen, pero este dato es particularmente importante porque, desde mi perspectiva, existe todavía una oportunidad de cara al futuro para los espacios físicos, ¿no? Que esto ya lo veníamos platicando desde hace tiempo. ¿Me ayudas con la siguiente, Ana, por favor? El crecimiento histórico de la ocupación del e-commerce en inmuebles logísticos en México ha llegado hasta los 432,000 metros cuadrados. ¿Qué significa esto? Como decía antes, significa un 5% del total de ocupación en naves industriales. Esto es particularmente importante porque en los últimos 3 trimestres, jugadores como Mercado Libre han crecido la ocupación en naves industriales en un 300%. En un 300% en 3 trimestres. Eso es muchísimo, ¿no? Entonces, evidentemente están ampliando sus inventarios, evidentemente está teniendo un éxito la industria, pero se está viviendo de manera diferente a lo que se vive en Estados Unidos, ¿no? En México todavía no tenemos una industria madura de espacios físicos. Desde mi perspectiva, todavía falta muchísimo, y ahora se está compitiendo con una industria del e-commerce, evidentemente con mucha fuerza también, ¿no? ¿Qué pasa en el tema de ventas? En el tema de ventas, estas son las variaciones mes con mes que se vivieron en el último periodo, ¿no? De mayo del 2019 a abril 2020, cómo se comportaron o cuáles fueron las variaciones de las ventas del comercio tradicional, ¿no? Y vemos evidentemente pues una caída y una contracción de las ventas de casi un 20% a partir de febrero del 2020. Entonces, bueno, esto no es nada nuevo, sabemos que hubo un impacto. Ahora, en lo que nos queremos concentrar en este podcast, por lo menos, es en lo que viene. Como decía Javier, en lo que viene de manera inmediata, en lo que encontramos una solución, un tema de vacuna, y en lo que se viene después de la vacuna y cómo se van a modificar estos hábitos, ¿no? Y luego, por último, el uso del Internet, comercio electrónico en México, cómo ha variado, a nivel global, esto es a nivel global.
Bueno, el uso de Internet ha tenido un crecimiento de 7.1%, ¿no? en el último mes, más de 300 millones de usuarios nuevos. El tráfico web ha aumentado en un 6.2% a nivel global, esto es decir, lo que usamos en teléfonos celulares y en tablets. Las búsquedas de productos y servicios aumentaron en un 81% en el último mes, ¿no? En usuarios de 16 a 64 años. Y las compras realizadas a través de temas de tablets y de teléfonos inteligentes aumentaron 74%, ¿no? También en el último mes. Evidentemente estamos viendo un impacto positivo en algunos de las industrias, como es el e-commerce. Veremos qué pasa con los espacios físicos, ¿no? Luego aquí tenemos el tráfico en diferentes sectores, ¿no? Evidentemente supermercados tuvieron un tráfico mayor. Esto no significa ventas, esto significa personas que accedieron a páginas relacionadas con cada uno de los sectores, ¿no? Evidentemente supermercados, por el tema de comida, bebida, etcétera, llevada a casa, bueno, pues tuvo un mayor impacto. E-commerce, evidentemente, medios, y lo que podemos ver en la parte más abajo es que joyerías, lujo y turismo, que es justamente muchos de los espacios físicos de los que vamos a hablar ahora, pues tienen como locatarios o como inquilinos, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos un fuerte impacto por ahí. Esto es un poquito el contexto que yo les quería mencionar, y ahora sí voy a poner sobre la mesa los temas, ¿no? Y perdón por extenderme un poquito, pero creo que era valioso esto. Innovación y tecnología. ¿Qué se viene en el futuro inmediato? ¿Qué se viene en el futuro de largo plazo? ¿Nos puedes ayudar con eso, Julio? ¿Qué opinas de esto en el tema de retail? Para el tema de retail, yo creo que este lapso, esta crisis, esta pandemia, que nos ha dejado claro, las empresas que ya tenían una plataforma digital para atender a sus clientes, que tradicionalmente los líderes en el segmento son la banca, que básicamente tiene todos sus servicios digitalizados, pero empresas, por ejemplo, supermercados, hemos visto los que tienen una plataforma más amigable, más accesible, han podido llegar a más lugares. También han desarrollado otro tipo de esquemas, que es los famosos pickups, en los cuales pueden extender su volumen de ventas. Y también otras plataformas, por ejemplo, en el caso de la industria del retail, de la comida, pocas empresas, nosotros tenemos una plataforma, pero las más grandes pues son aplicaciones externas, ¿no? Que son dos gigantes, que es Uber Eats, Rappi, y por ahí tenemos otras 2 o 3 más. Pero es decir, yo creo que lo que nos va a dejar en cuestión de tecnología e innovación esta pequeña coyuntura es poder adelantar o dar una prioridad estratégica a todo el segmento de aplicativos y takeouts de toda la industria. O sea, por ejemplo, yo ya he visto plataformas que no me imaginaba, o sea, comprar lentes por internet, obviamente no graduados, zapatos, es decir, ya muchos retailers están, aunque sí tenían sus páginas web, quizás tenían alguna e-shop, no tenían como tal una plataforma tecnológica que pudiera ser relevante o atractiva para el consumidor. El consumidor, dicho en el nuevo normal que estamos viviendo o vamos a empezar a vivir en un par de meses, pues va a estar acostumbrado, ¿no? Y también para el caso tecnológico, yo creo que también algunas empresas han adelantado sus planes o sus proyecciones de trabajo en casa, de brindarles a sus empleados no solamente una laptop, sino brindarles todas las herramientas tecnológicas para que puedan hacer su trabajo desde cualquier parte del mundo, básicamente. Entonces, yo creo que estamos viendo una coyuntura bastante interesante, donde se vienen muchas oportunidades, pero sin duda coincido mucho contigo, el espacio físico del retail va a seguir existiendo, pero se va a tener que transformar con las nuevas reglas que pues, nos vaya dictando. Yo, por ejemplo, platicaba con algunos compañeros donde les decía, oigan, ¿se acuerdan que era volar antes del 9/11?
y cómo es volar hoy en día, sin duda hemos sufrido cambios desde ese entonces. Y hoy para nosotros es muy normal no llevar más de 100 mililitros en un tarrito o líquidos al momento de abordar a cabina, y algunas otras normas que han tenido que tomar otras industrias, en este caso la aeronáutica, con respecto a un suceso que hoy ya años después se nos hace normales. Seguramente todo esto que estamos viviendo, vamos a tener algunos cambios en el retail, quizás en el caso de restaurantes, mesas un poquito más alejadas, un aforo un poquito más controlado. En el caso de los centros comerciales también, pues vamos a tener quizás algunas restricciones, menos aforo, pero vamos a tener que generar mejores experiencias, tanto de los desarrolladores como de los retailers, porque eso es un espacio físico que va a seguir siendo muy importante, pues, para todo el comercio, para la última milla, como bien decía Alex. Gracias, Julio, me parece interesantísimo, ¿no? Y déjame hacerte una pregunta. Tema de comida rápida, ¿nos tenemos que acostumbrar a comer en casa, Julio? ¿O no? ¿O yo creo que no. No, fíjate, yo en lo personal creo que el tema de la comida siempre ha sido un tema para disfrutar, y más en familia, en amigos. Yo creo que quizás, al menos en esta primera instancia, vamos a tener una frecuencia menor. Es decir, si vas al restaurante 3 veces al mes, quizás vayas 2 o 1. Pero el tema de la convivencia y la experiencia que se genera a través de esto, que es básicamente las reuniones, todo eso, va a seguir siendo. Únicamente insisto, estamos en un periodo de transición a lo que va a ser nuestra nueva normalidad. Que pues todos estamos viendo cuál va a ser, ¿no? Día a día la vamos descubriendo. Exacto. Muchas gracias, Julio. ¿Qué opinas? Tecnología e innovación. Pues bueno, estoy de acuerdo con lo que comentó Julio. Si quieres me voy un paso para atrás, nada más comparto un par de datos adicionales que creo que podrían ser interesantes para la audiencia. Hace un par de días en Bloomberg salió, pues nos dieron un par de datos respecto a qué está pasando con la cobranza, que creo yo al final es una de las métricas más importantes, y de ahí creo que podremos extrapolar mucha información hacia adelante. De qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que va a pasar en el futuro con los diferentes formatos, ¿no? Y pues, digamos, para simplificar, hay 2 tipos de formatos de retail, ¿no? Por un lado están, digamos, los centros comerciales más fashion, lifestyle, town centers, centros comerciales cerrados, y por otro lado, pues están los centros comerciales, los power centers, los grocery anchored neighborhood centers, los más como los que son de servicio. Y lo que estamos viendo es que en los malls, en los centros comerciales cerrados, se está cobrando actualmente, en esta era de COVID, se están cobrando más o menos 20 a 25% de las rentas. Entonces, pues ahí te da un buen color de lo que está pasando en ese sector. Y bueno, el centro comercial cerrado, fashion, en mi opinión, eventualmente se va a morir. Y se tiene que morir, ¿no? Y no solamente en Estados Unidos, eventualmente esto va a llegar a México, no sabemos cuándo, pero en mi opinión sí va a llegar. Y por otro lado, pues tenemos los Grocery Anchored Neighborhood Centers, esos están cobrando más o menos el 50%, y los que son puro servicio, tipo Walmart, una farmacia, una estética, etcétera, esos están cobrando 80%. Entonces, yo creo que eso es un muy buen panorama de los diferentes formatos, y obviamente también los diferentes riesgos que conlleva cada formato. Obviamente, si uno va y invierte o desarrolla un town center, pues estás hablando de yield on cost o cash on cash del 10, 11, 12% en una era pre-COVID, versus si vas y tienes un Walmart, pues estás hablando ya de un cash on cash, un yield mucho más bajo. Entonces, digamos, un bono Walmart no es lo mismo, no conlleva el mismo riesgo que un bono de Inditex o de H&M. Entonces, creo que está ad hoc a la lógica financiera. Pero bueno, respecto a lo que tú comentas, José Carlos, creo yo que van a haber muchos diferentes cambios. La primera es que yo creo que a corto plazo, y esto pues, no lo pensábamos hace un par de meses, pero porque siempre hablábamos de 5G y realidad virtual y inteligencia artificial, ¿no? Y vehículos autónomos, y ahorita pues estamos ya hablando de pues, máquinas, ¿no? de salud,
y máquinas de limpieza que vamos a tener que pues meter en los centros comerciales. Entonces, ese es el primer cambio importante, creo yo, de tecnología que vamos a ver. Obviamente todo lo que comenta Julio, ¿no? De las diferentes apps, pues eso nada más se va a pronunciar, la presencia de más retailers que se van a ir online, por supuesto. Creo yo el cambio, aparte de toda la tecnología que tiene que ver con salud, creo yo la segunda tecnología más relevante a corto plazo va a ser lo de 5G. Y muy interesante lo que está pasando ahí, porque 5G, digamos, 4G, nosotros en un kilómetro, en un radio de 1 kilómetro, más o menos el 4G podía sostener 4,000 celulares. 5G va a poder sostener 1,000,000 de celulares. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a hacer que la compra en línea va a ser mucho más fácil para todo mundo, ¿no? Como Julio estaba comentando, los hábitos pues ahorita están cambiando, ¿no? Pues ya los señores y las señoras de 60 y 70 y 80 años que no sabían ni qué era Uber Eats, pues ahorita ya aprendieron. Y obviamente eso, digamos, de alguna manera, pues sí le va a reducir las ventas a muchos diferentes tipos de centros comerciales y diferentes restaurantes y demás, pero yo creo que 5G a corto plazo y ya más a mediano plazo, sí creo que en México vamos a estar viendo tanto el AR como el VR, ¿no? El Augmented Reality, el Virtual Reality, y creo que los diferentes retailers van a tener que adoptar esto. Y bueno, y el COVID, la verdad es que sí ha acelerado todo este movimiento, ¿no? De manera importante, pero yo también estoy de acuerdo que el retail no se va a morir. El retail va a seguir por el resto de nuestras vidas. Sin embargo, sí van a haber muchos diferentes formatos que sí van a tener problemas en sobrevivir. Y ahorita lo que va a suceder, digamos, llamémosle 3 meses a 36 meses, es que los márgenes de los dueños de los centros comerciales, de los inversionistas, se van a reducir porque en mi opinión, los ganadores aquí van a ser los que van a dar un mejor servicio en términos de tecnologías de salud, en términos de tener las maquinitas ahí que te ofrecen el gel antibacterial, desde eso hasta quizás en una Tara Polanco haría mucho más sentido, ¿no? Hacer el testing físico, ¿no? O digamos, tomar la temperatura, ¿no? Como lo están tomando ya ahorita en muchos diferentes hospitales, Entonces, dependiendo del diferente formato que tengas, creo que vamos a ver eso. Y por último, también diría que lo que estamos viendo en el sector hotelero creo que es muy relevante. Creo que hay mucho overlap entre los hoteles y el retail y digamos, las alianzas que estamos viendo entre Marriott, Hilton, Four Seasons, etcétera, ¿no? Four Seasons pues se está asociando se asoció con el Mayo Clinic o con Johns Hopkins y Marriott también con otro hospital y con Lysol estás viendo a Hilton y con diferentes farmacéuticas y hay diferentes grupos contratando a muchos diferentes doctores, etcétera. Creo que sí hay un par de grupos de retail grandes que sí van a tener que hacer este tipo de alianzas y este tipo de contrataciones. Me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Déjame tocar el punto, hacer referencia a lo que acabas de decir de Antara. Leía hoy en la mañana que me mandó Antonio de Dallas, justamente de Dallas Morning News en el diario de ahí de la ciudad. Un artículo en donde 4 estudiosos o científicos de la parte, digamos, de la salud, dan su opinión sobre algunos aspectos que tocan a centros comerciales, ¿no? Y decían, los centros comerciales al aire libre hoy tienen mucha más posibilidad de sobrevivir. Entonces, me parece importantísimo eso que estás diciendo. Yo también lo veo así, ¿no? Me parece que hoy los restaurantes con terraza tenderán a sobrevivir más, ¿no? Tenderán a tener una mayor oportunidad. Pero bueno, hago referencia a eso. Javier, ¿qué opinas de esto? ¿Qué nos puedes decir? Yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario de los tres y si me quisiera ir por partes, creo que vale la pena rescatar lo que decía José Carlos de la oportunidad del retail en México. Yo creo que obedece en gran medida al porcentaje tan alto que tenemos de comercio informal en el país. Entonces, todavía los espacios físicos tienen que ganar muchísimo en el espacio del comercio informal para poder satisfacer esa demanda.
y sigue habiendo oportunidades muy importantes, ¿no? Totalmente de acuerdo con Julio en cómo se están acelerando procesos que a lo mejor ya existían y donde tienes opuestos como puede ser el comercio físico, el comercio electrónico o esos puntos intermedios, como por ejemplo ya comentaba las iniciativas de pick-up en los distintos autoservicios, y hoy con la noticia con la que pensabas, José Carlos, ¿no? de cómo Amazon se quiere meter en el retail, vamos a empezar a vivir esa convivencia, ¿no? Entre un comercio electrónico y la experiencia de compra física. Y por último, de acuerdo con lo que decía Eres, ¿no? Yo creo que hemos visto recientemente, sobre todo en Estados Unidos, la consolidación de grandes centros comerciales. Anteriormente tenías una sobreoferta de centros comerciales y hoy estamos viendo una consolidación con centros comerciales que atienden a la parte de entretenimiento sobre todo, pero cada vez es más esos community centers, esos neighborhood centers que atienden las necesidades puntuales de los consumidores y de la población cautiva en un radio mucho más cercano, ¿no? Nosotros lo hemos vivido acá en Meor, llevamos 15 años que empezamos y al principio no sabíamos nada de la industria y decidimos invertir únicamente en proyectos no especulativos, y eso nos obligó a hacerlos muy cercanos a las cadenas comerciales con las que trabajamos. Entonces, desde origen, nuestros proyectos tienen que estar casados y aprobados por una cadena, porque si no tengo un contrato de arrendamiento no compro, ¿no? Entonces, yo creo que nada más una tecnología que a lo mejor Julio más adelante nos podrá platicar más, pero Alsea lo hace muy bien, y nosotros en Meor de hace 2 o 3 años estuvimos obligados a empezar a desarrollar todo el tema de tecnología de información, ¿no? Yo creo que un poquito lo que decía Eres de cómo se ha visto esa relación de cobranza entre arrendatarios y arrendadores, un poquito lo que yo decía al principio, creo que tiene que ver mucho desde la concepción de los proyectos, ¿no? Desde cómo se originan los proyectos en un origen, y ahí es donde nosotros hemos tratado de trabajar con un sistema de geodata que nos permite tratar de hacer grupos de trabajo directamente con nuestros socios comerciales, recibir información y tratar de predecir, oye, qué criterios son los que determinan una buena tienda, qué criterios son los que determinan una mala tienda, y a partir de ahí desarrollar proyectos, centros comerciales de servicios que estén cercanos a la población, que tengan los criterios que aseguran que nuestro retailer va a estar contento y teniendo buenos resultados, ¿no? Yo creo que para mí es clave cómo se va a mantener esa relación retailer-desarrollador, y va de la mano, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con los comentarios, pero yo creo que también ese uso de la información va a permitir hacer proyectos más inteligentes y que sean mucho más resilientes a situaciones como esta, ¿no? Que hoy hablamos de pandemia, ojalá no tengamos un caso como este en los próximos años, pero pues por supuesto que tendremos que estar tomando medidas en el corto plazo para la reactivación. Ya lo comentaba Eres, pues yo creo que los grandes desarrolladores que quieren reactivar y hacer la curva de recuperación más rápida van a tener que hacer un statement, van a tener que invertirle para poder mostrarle a sus clientes y a sus visitantes que ellos están tomando medidas en el cuidado de la salud, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy relevante para poder acelerar la industria en una curva más ascendente y más acelerada, y creo que los datos que se tienen de todos los países que ya empezaron con reapertura son bastante alicientes, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo en las distintas aperturas, tanto en Europa, en Estados Unidos, en las ciudades donde ya empezaron este proceso, nos dan este optimismo, ¿no? Donde la gente va a aprender a convivir con toda esta nueva dinámica que aprendió durante cuarentena, pero también necesita esa experiencia social, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos da un optimismo de cara a lo que se viene hacia adelante, ¿no? Me voy a quedar con ese punto de la experiencia social, Javier, que me parece importantísimo, ¿no? Al final somos eso, somos animales sociales, y esto me va a llevar a preguntarle, a poner esta pregunta sobre la mesa, y quisiera arrancar con Eres, porque me acuerdo perfectamente en un desayuno que tuvimos, me estaba planteando justamente cuáles son las tendencias en centros comerciales especializados, y me platicabas en ese momento, Eres, sobre una propuesta de especializar algún centro comercial de algún formato que fuera dirigido al tema del deporte, ¿no? Entonces, quisiera quedarme con esa parte, y la segunda pregunta que quisiera poner sobre la mesa, esa es la primera, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las tendencias de espacios físicos? ¿Hacia dónde nos tenemos que ir? ¿Qué están haciendo los otros países? Tienen que ser especializados, tienen que ser con menor tamaño las superficies de los locales, evidentemente tienen que tener e incluir experiencia virtual dentro de las tiendas, por ejemplo, de ropa, ¿no? Me quiero quedar con eso, quiero ponerla sobre la mesa, pero también quisiera poner qué va a pasar con las comunidades. Es decir,
si estos espacios destinados a desaparecer, que son cerrados o que tienen algún otro tema que ha sido de gran impacto en el corto plazo por el COVID, ¿cómo van a funcionar estas comunidades alrededor de esos centros comerciales? ¿Se tendrán que volver a hacer ahí? ¿Tendrán que irse otra vez o tendrán que alejarse de la ciudad, de los centros urbanos? ¿Qué va a suceder con eso? Quisiera empezar contigo, Eres. ¿Qué opinas? Sí, bueno, la primera que yo diría es que, en mi opinión, hoy en día, porque yo sé que hay hoy en día centros comerciales cerrados que se están construyendo, creo que eso es un error. Y creo que el otro error sería hoy en día ya arrancar un desarrollo pensando que no va a ser algún tipo de uso mixto o uso separado, ¿no? Con uso mixto me refiero a un bloque encima de otro. Con uso separado, pues me refiero en el mismo terreno, pues tener, digamos, retail con oficinas o con hotel o con residencias o con lo que uno vea que es el highest and best use para ese terreno. Pero entonces, habiendo dicho eso, pues sí, pues como lo estamos viendo, sí todo se ha estado especializando, ¿no? De la misma manera que Julio nos podrá decir que el consumidor en Starbucks pues ya llega hoy en día pidiendo 7 diferentes tipos de leches, pues el consumidor en los diferentes formatos pues ya cada vez está pidiendo más y más y más, ¿no? Y la tecnología está causando que pues eso suceda, ¿no? Y que cada vez suceda más rápido. Entonces, por lo tanto, sí tenemos que buscar en especializarnos. Digamos, aquel día estamos comentando, ¿no? De un centro especializado que tiene que ver con los deportes. Digamos, en Dubái, pues están haciendo, digamos, una arena en donde, digamos, hay varios diferentes deportes que ahí, digamos, tienes diferentes espacios físicos, ¿no? Para jugar básquet, para jugar fútbol, diferentes ligas que se están metiendo ahí. Y todo eso está sucediendo en medio y alrededor, pues hay todo tipo de tiendas, digamos, de wellness, ¿no? De yoga, de deporte, todo tipo de entretenimiento que tiene que ver con deportes, restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ese es un ejemplo, pero sí creo yo, digamos, que hoy en día, pues ya uno se tiene que especializar, no puede ser un centro comercial para todos, ¿no? Entonces, estos formatos muy grandes, muy impersonales, en donde no hay una experiencia muy buena que te mantenga ahí y que quieras comprar, pues no sirve de nada, ¿no? Yo, mi opinión personal es que muchos diferentes grupos, y los entiendo, hace pues, 10, 20, 30 años, pues decían, pues voy a formar el centro comercial más grande porque quiero controlar el mercado, y en ese momento, pues sí, digamos, sí había lógica detrás de esa estrategia, porque querías dominar, porque querías hacer todo para todos, y hoy en día, pues eso la verdad es que es una mala idea. Hoy en día sí uno se tiene que especializar y tiene que ofrecer una muy buena experiencia, una experiencia muy enfocada al consumidor. Entonces, digamos, nada más acabo diciendo que, digamos, para los que sí están pensando en arrancar, digamos, diferentes centros comerciales ahorita, o quizás, digamos, ayudar porque por alguna razón están ahorita sufriendo, poniendo al lado el tema del COVID, ¿no? El COVID solo aceleró todo, ¿no? Pero el COVID no era el problema. Muchos de estos formatos y estos centros comerciales ya estaban sufriendo, ya estaban mal. Entonces, tenemos una estrategia que yo recomendaría es tratar de enfocarse. Quizás, por ejemplo, si tienes una placita ahorita que pues no puedes rentar, quizás lo que hace más sentido ahorita es convertirla en una plaza, digamos, en donde todas las tiendas son de joyería, todas las tiendas son de relojes, todas las tiendas son de algo muy, muy específico, o de wellness, ¿no? Ahorita pues el tema de wellness, o quizás consultorios médicos o algo así, digamos, eso es lo que yo recomendaría. Y por supuesto que también hoy en día estar pensando en los usos mixtos es muy importante, más relevante que no. Muchas gracias, Eres. Buenísima respuesta. Me parece que debemos controlar el riesgo, ¿no? Y en ese control del riesgo, a la hora de estar pensando como inversionista o como tenante, en dónde te vas a meter, tienes que pensar en todo este tipo de cosas, ¿no? Y Julio, me parece que aquí podrías tener una opinión muy valiosa respecto a esto, ¿no? ¿Qué están buscando ustedes o qué ve Julio a la hora de decir, oigan, mi estrategia de expansión está enfocada en esto, pero cómo vino a afectar ese cambio de objetivos, ese cambio de metas, Julio? ¿Qué están pensando ahora? ¿Qué estás pensando tú? Hablando tema, digamos que pre-COVID, y yo creo que así lo vamos a seguir haciendo, coincido totalmente con R. Yo creo que al final,
viene un cambio en la industria que ya estaba dándose paulatinamente. Por ejemplo, voy a hablar un poco del mercado, el tema de edificios. Ya el tema de edificios sin comercio abajo es poco inviable y lo hacen únicamente aquellas grandes empresas que construyen para sí mismos sus complejos. Por ejemplo, las torres de Vancomer. Es decir, son torres enormes, son 2 torres, una en Polanco y otra ahí en Reforma, pero sin ningún tipo de comercio abajo. Y estamos migrando, bueno, y ese es un segmento en específico donde pues una industria va y construye su edificio, ¿no? Para así convenir a sus intereses. Y todos aquellos que van a rentar, lo primero que le preguntan a un tenant es ¿qué facilities son los que tiene tu edificio para rentar? Y entonces nacen los usos mixtos. Uno de los primeros pues fue Reforma 222. Al final de Reforma, que cuando nació, pues literal, ahí terminaba Reforma. Es muy importante y se han ido básicamente casi todos los patios, ahí donde está RCA es en Portal San Ángel. Es un edificio de 22 pisos con un centro comercial abajo, área de restaurantes y un par de supers, donde creo que viene el futuro de los centros comerciales, en específico de oficinas. Y esos centros o esos espacios creo que igual sí considero que podrían ser viviendo como espacios cerrados, porque atienden sí a un público que podría venir de la calle, pero realmente sabemos que su principal cliente o consumidor pues es los 3, 5 mil, 10 mil personas que puedan habitar un edificio, ¿no? Y obviamente pues todo el tráfico cruzado que conlleva tener 5,000 personas allá adentro. Por el tema de espacios de centros comerciales, sí creo que coincido con Erres. Los centros comerciales o plazas de pueblo grandes van a tender a ser menos o ya quedarse en los que están, ya que atienden un público bien específico que es de fin de semana, que es a falta de un lugar público, pues le van a dar la vuelta al pueblo. Considero que dependiendo, y esto es muy importante, de la ubicación geográfica, pueden ser espacios todavía cerrados o espacios abiertos. Por ejemplo, yo no me imagino en Monterrey en verano estar yendo a un centro comercial abierto. Seguramente estaría un poco complicado, ¿no? Porque en una terraza pues no la puedes climatizar tan fácil afuera, o sea, la tienes que cerrar, entonces ya no es terraza. Y en otros lugares sí va a ser posible. Por ejemplo, pues en Cancún perfectamente puedes vivir así. Entonces yo creo que el espacio de los centros comerciales cerrados sí tiene su nicho específico y depende mucho de la zona geográfica en donde se encuentre. También yo creo que también va a evolucionar el tema de los facilities que den los tenants a todos los retailers. Por ejemplo, hoy en día es bien complicado que te dejen circular con tus motos adentro de los centros comerciales porque muy pocos tenants tienen su parte de delivery, ¿no? Y eso pues hace poco sentido con lo que hoy hemos aprendido en estos últimos 3 meses, ¿no? Esa última milla pues la tenemos con tiendas que están en la zona pero no tienen área de reparto. Entonces creo que también por ahí vamos a ver un cambio donde aquellos centros comerciales que quieran mantenerse, vamos a ver una reconformación, quizá no del centro comercial, pero sí del área de estacionamientos dedicada a todos los retailers que tienen su servicio de delivery. Entonces, y no sé, y eso pues conlleva quizás menos espacio en tienda, pero un mayor espacio en bodega. Entonces el precio al final es un precio mixto que te pudiera compensar la operación. Entonces creo que por ahí también pueden venir algunos cambios. Y por último, creo que el tema de experiencia también no recae 100% en los retailers. Creo que aquellos tengan que hagan algo, dejándolo como una estrategia, una inversión, en la cual me puedan hacer sentir a mí seguro que voy con las medidas que implementen en el centro comercial,
al momento de ir, creo que esos van a tener mayor éxito, o sea, porque al final, pues gel antibacterial, pues todos van a tener, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué experiencia van a generar para que yo me sienta seguro y pueda ir? Entonces, si yo pueda ir a ese centro comercial sintiéndome seguro, seguramente nos va a ir mejor a todos. Entonces, creo que por ahí vienen algunos cambios interesantes. Oye, me parece interesantísimo lo que acabas de decir y esto creo que hay muchos inversionistas, desarrolladores en este foro que pueden tomar nota. Ya saben, señores, si quieren Alsea en su centro comercial, tienen que darle mayor espacio de estacionamiento. No es cierto. Pero creo que son buenos tips. Me parece que esto que dices empieza a reconfigurar el espacio físico de una manera importante, Julio. Es decir, hoy tú estás hablando de entregas, de últimas millas, de delivery, cosa que antes no pensábamos, ¿no? Es decir, en un centro comercial, en un local interior, pues todo el mundo pensaba así, que me traigan los insumos, que los metan por la puerta de atrás y listo. Pero hoy se tiene que pensar en el delivery porque va a haber más gente que esté pidiendo, va a haber más gente que no quiera entrar al centro comercial, va a haber más gente que quiera alargar su periodo de cuarentena, o quién sabe, ¿no? A lo mejor no tenemos una vacuna pronto y tenemos que estar de manera intermitente guardándonos saliendo. Ahora entonces, estas soluciones que tendrán que proveer los desarrolladores tendrán que ser pues fuera de la caja, ¿no? Es decir, tienen que llegar con una propuesta de verdad fuera de la caja y no solamente como dices tú con el gel, para que puedan ser atractivos, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena tomar nota. Javier, una participación en este sentido, ¿qué opinas en tema de cuáles van a ser las nuevas tendencias en temas de espacios físicos, ya sea de cualquier formato, ya sea cosas que estén a nivel de calle, single tenant, community centers? ¿Qué opinas? ¿Cómo va a ser la tendencia? Sin duda de acuerdo en el tema de la especialización. No necesariamente lo estoy viendo por giro, necesariamente, sino por ocasión, ¿no? Por ocasión de compra, ¿no? Hay centros comerciales que atienden la conveniencia, hay centros comerciales que se convierten en destino, en donde nos estamos, que es el tema de servicios. Realmente es muy clave que desde origen puedas saber que te estás acercando a una comunidad que está desatendida, que requiere el servicio y que no tenga que trasladarse 2 horas para poder ir al banco, para poder ir a la farmacia, al autoservicio. Entonces yo creo que los formatos, sin lugar a dudas, ya lo hemos estado viendo, se han estado reduciendo. Lo vemos en los autoservicios. Todas las tiendas de autoservicio, además de que tienen sus grandes formatos, ya tienen su formato pequeño que está dentro de las comunidades, dentro de las colonias. Lo estamos viendo en los complejos de cine. Antes era muy normal que todos los complejos de cine eran arriba de 15 salas, 18 salas. Hoy vemos complejos de cine desde 5 salas. Y esto es empezar a acercar estos servicios a las comunidades, ¿no? Entonces yo creo que cada espacio comercial va a atender una necesidad distinta, ¿no? Una necesidad de compra distinta. Y esta mezcla que empezaremos a vivir entre el e-commerce y el espacio físico, pues generará necesidades como las que dice Julio, ¿no? Yo creo que todos hemos visto estos lockers de pick-ups donde en los sótanos de estacionamientos de centros comerciales hay un sistema de lockers y tú puedes hacer un pedido en línea y recogerlo directamente en el locker, como también lo hacen las tiendas de autoservicio. Yo creo que empezaremos a ver esta mezcla de estos dos mundos, ¿no? Yo creo que en las últimas 2 semanas me han llegado 3 propuestas de distintos despachos, 3 publicidades de distintos despachos internacionales de cómo convertir un centro comercial físico a un centro comercial digital, ¿no? Hablando de este marketplace digital, omnicanal, donde puedes captar pedidos y compras de todos los distintos canales habidos y por haber, y no nada más el espacio físico, y que te permite generar lo que están llamando el endless aisle, este pasillo infinito, donde puedes vender productos que no tienes en existencia, pero aprovechas toda esa estructura que ya tenías. Obviamente la tienes que enriquecer y robustecer para coordinar esa logística, pero eso va a permitir tanto al desarrollador como a los retailers poder hacer una oferta mucho más inteligente que combine los dos mundos, ¿no? Yo sí sigo pensando que la pandemia va a pasar, y en algún punto retornaremos a una realidad muy cercana a lo que vivíamos antes, con ciertas diferencias, pero no necesariamente tan grandes. Pero el comercio electrónico es algo que viene, la comodidad viene, las generaciones hoy quieren las cosas de forma instantánea. Te acostumbras a picarle en Amazon y al día siguiente
tenías el producto. Entonces yo creo que vamos a empezar a vivir esta mezcla de los dos mundos, y creo que esto que ya se empieza a ver de estos centros comerciales digitales es una opción de las que vienen. Creo, si mal no recuerdo, fue Hixa el primero en anunciar aquí en México la alternativa de centros comerciales vía Rappi, si mal no recuerdo. Entonces yo creo que son esas sinergias que vamos a empezar a ver, ¿no? Y sí veo formatos más chicos, sin lugar a dudas, como decía Eres, en usos mixtos o incluso en usos separados, pero en una comunidad, ¿no? Donde tengas los espacios de trabajo, donde tengas los servicios de salud y los servicios básicos de autoservicios, banco, etcétera, de forma muy cercana, ¿no? Entonces, creo que esa evolución ya venía. Estoy de acuerdo totalmente en que ya existía esa necesidad, ya existía formatos obsoletos, y que lo que está haciendo la pandemia es darnos cuenta cómo se va a venir a acelerar esa curva, ¿no? Entonces, yo creo que esos desarrolladores que se aventaban elefantes blancos antes y oye, conseguí una tierra barata o logré conseguir las licencias de un terreno barato, me aventaba a hacer un centro comercial y después consultaba al tenant a ver si le interesaba o no le interesaba el facility. La realidad es que yo creo que eso tiene que cambiar. Yo creo que sí tiene que haber un trabajo mucho más de la mano retailer y desarrollador, porque en una situación como la que hoy vivimos, nos dimos cuenta todos de cómo esas sinergias, simbiosis que tiene que haber entre retailer y desarrollador se tiene que fortalecer, y eso ayuda a evitar, como desarrollador, como inversionista, como stakeholder de cualquier inversión, de reducir el riesgo, ¿no? En la medida que tu retailer va de la mano con la toma de decisiones, y que estás satisfaciendo a los clientes, y te estás encargando de ofrecer un producto que realmente sea demandado, y no poner en el mercado un elefante blanco más, ¿no? Que así lo hay mucho, ¿no? Yo creo que en los últimos 10 años hemos visto exponencialmente cómo se explotó el mercado comercial, sobre todo en México, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poquito, y lo iremos viviendo tanto en los centros comerciales actuales como en los nuevos proyectos que puedan venir hacia adelante. Oye, muy interesante, Javier. Me quedo con esa última parte, o de las últimas partes que dijiste, y quisiera, nos quedan 7 minutos, 8 minutitos. Quisiera que cada uno de los que estamos acá diera su última participación, y también, si quieren enfocarlo, no enfocamos nada tema de inversión, creo que vale la pena. Hay vehículos financieros representados aquí en el podcast. Me parece que también esto que decías, hablar del riesgo-retorno, ¿no? Creo que es valiosísimo, ¿no? Tocar tema de caps, cómo se están incrementando desde mi perspectiva, y de acuerdo al Investor Survey que hicimos recientemente. Bueno, pues si andábamos en 11 en el trimestre pasado, hoy seguramente vamos a estar en 12, 13 en temas de cap de adquisición going in. Pero bueno, creo que vale la pena cerrar con algo de esto. Hay bastantes preguntas. Eres, ¿quisieras arrancar ya un poquito para últimas participaciones? Sí, con mucho gusto. Bueno, pues atendiendo a lo que comentaste, José Carlos, respecto al tema de los inflows del capital, la primera cosa que yo diría es que hay, en mi opinión, y en la opinión pues de mucha gente que ha estudiado el tema, hay mucha evidencia en línea, hay una, digamos, ilusión entre las tasas de interés y los cap rates, ¿no? Entonces, digamos, yo he venido escuchando ahorita en estos últimos meses, oye, pues las tasas ya parece ser que van a bajar, entonces pues los cap rates tienen que bajar. Digo, irrelevante de COVID, no es cierto. Lo que va a decidir si los caps van a subir o bajar va a ser, pues, por un lado, el financiamiento, digamos, la parte de deuda, eso es lo más importante, y por otro lado, la parte del equity. En mi opinión, y lo que yo he estado viendo en estos últimos años, y no me refiero a México, me refiero al mundo en general, pero sí, por supuesto, creo que tiene que ver con México también, es que pues hay menos capital institucional, que al final ese es el capital importante, digamos, ese es el monstruo, ¿no? que mueve la aguja, y el capital institucional no le está gustando el retail ahorita, por muchas diferentes razones, creo yo. Digamos, esto no es ni culpa del desarrollador ni culpa del retailer, a veces es una combinación de muchas diferentes cosas, es una combinación de que, digamos, esto no lo comentamos, pero digamos, el pensamiento de que Amazon está comiendo a los centros comerciales es parcialmente
digamos, lo que está sucediendo es que si tú eres ya hoy en día, me voy a inventar una tienda de fashion, pues ya estás compitiendo ahorita con Aeroméxico y con Delta, y estás compitiendo con Marriott y con Hilton. ¿Por qué? Porque el pie del consumidor que estaba comprándote ropa, pues se ha reducido. ¿Por qué? Porque quieren más experiencias, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahorita con las nuevas generaciones. Entonces, eso es, por un lado, la dinámica que está sucediendo, y entonces, pues eso obviamente ha levantado la barra mucho, tanto para los retailers, como para los desarrolladores, como para los operadores de los centros comerciales. Tienes que obviamente operar el centro comercial de una mucho mejor manera, tienes que activarlo, tienes que hacer programming. Digamos, yo he estado en un par de discusiones estos últimos años con diferentes personas en México, y no hay aquí una plática de programming de los centros comerciales, ¿no? Es decir, la activación, hacer eventos en los centros comerciales, y es impensable que en México no se ha platicado de eso, versus en Estados Unidos, los mejores centros comerciales en Estados Unidos, en Europa, en Asia, pues tienen en promedio 1 a 2 eventos al día, ¿no? Y entonces, pues eso es algo que creo que nos hemos olvidado aquí como comunidad, como industria, pero en general lo que creo yo que hay que hacer es, pues como industria, hay que encontrar la manera de enamorar de vuelta ese capital institucional. Obviamente eso va a venir por el lado de los retornos, pero pues sí hay que reinventarse ahorita, como yo concuerdo con todos los otros panelistas, todo lo que han venido diciendo. Sí hay muchísimos cambios, ¿no? por todos lados, y pues ojalá y encontremos la manera de darle para adelante y salvar mucho del retail físico que actualmente existe aquí en México. Seguro será así, tenemos una industria muy creativa. Julio, tus últimos comentarios. Yo nada más quisiera terminar un poco con un tema tecnológico, y atendiendo un poco la pregunta lanzada hace ratito de Javier. Creo que va a ser más importante, no solo para todos los retailers, para la industria en general, y donde sin duda tenemos mucho que aprender de Amazon, de eBay y de Mercado Libre, que es la tecnología que empleemos en nuestro customer services, en medir a nuestro consumidor, en saber y tener la información casi en tiempo real de qué es lo que quiere, cómo piensa, y poder accionar de una manera rápida y sin tanta elefantosis corporativa que tienen algunas organizaciones, va a ser clave en la manera en que podamos darle la vuelta a este periodo. Y cuando hablo de tecnología, pues obviamente tiene que ver es qué hacen nuestras tiendas exitosas. Quizás ya no sea lo mismo pre-COVID que COVID. Entonces, sin duda hoy, por ejemplo, Alsea ya tenía un par de años ya mudándose a tiendas con espacios físicos especializados para temas de reparto. Es decir, ya nuestras tiendas de casual dining pues ya tienen un espacio físico para que cuando llegues pues no te encuentres al repartidor, o lo veas en un espacio pues confinado específicamente para ello, ¿no? Entonces, creo que el tema de la tecnología que nos puede ayudar, y hablando de tecnología, quizás no quieren ser esos grandes sistemas, sino si lo hacen con Excel está bien, nada más es que esa información pueda llegar de forma muy ágil a la toma de decisiones y podernos reconfigurar para atender mejor las necesidades del nuevo consumo. Creo que es el reto para todos los retailers, que podamos adecuarnos a las nuevas necesidades de nuestros consumidores. Muchas gracias, Julio. Javier. Gracias, Carlos. Yo creo que se nos van a quedar muchas preguntas ahí en el tintero, hay muchas preguntas. Creo que concluiría con un poquito lo que comentaba ahorita Julio al final, ¿no? La realidad es que todo lo que estamos viendo, todos los cambios y ajustes obedecen a cambios que estamos viviendo y que estamos viendo en el consumidor final. Entonces, tanto retailers, desarrolladores, y obviamente el capital también, que como decía Eres, es un factor muy importante acá. Tendremos que estar considerando que estos ajustes en mayor o menor medida se van a empezar a dar
en el corto plazo para poder reactivar la industria muy rápido, pero también en el largo plazo, ¿no? Entonces, para mí sí es importantísimo que nos demos cuenta todos que el ecosistema completo no nada más es el retailer y no nada más es el desarrollador como tal, y lo hemos visto, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos o que estamos en la industria, abril, mayo lo hemos dedicado a negociar rentas, ahora sí que a negociar condonaciones, a ver dónde queda la cobija de quién absorbió más del trancazo. Entonces yo creo que va a ser muy relevante que en los espacios existentes como en los espacios futuros logremos que el ecosistema en general fluya y las tomas de decisiones estén basadas en el consumidor final y no nada más en intereses del retailer o en interés del desarrollador, ¿no? Que yo sí veo que en muchos casos, en muchos amigos, en muchos colegas, hubo un divorcio, ¿no? Hubo un divorcio en estos meses con muchos de sus retailers, no tener esta compresión. Y si tú te pones a pensar en algunos casos específicos, le podrás dar la razón al desarrollador y le podrás dar la razón al retailer, pero yo creo que los cambios que se vienen dependen mucho de poder hacer proyectos que traigan esa sinergia entre todos los actores y pensando siempre en el consumidor, ¿no? Nosotros nos sentimos tranquilos que el modelo que teníamos, que era cero especulativo, puede funcionar muy bien para una crisis como esta, y eso evita mucho el riesgo de los inversionistas que confían en nosotros, pero al final de cuentas seguimos dependiendo del retailer, ¿no? Nosotros, nuestra razón de ser como desarrolladores es al 100% dependiente del retailer, ¿no? Entonces seguiremos trabajando de la mano y haciendo estos grupos de trabajo para poder en conjunto tratar de entender qué es lo que podemos poner en el mercado que realmente haga sentido y que realmente solucione necesidades reales de un cliente, ¿no? Y no poner, insisto, estos elefantes blancos que fueron tan comunes, ¿no? Oigan, pues muchísimas gracias, se nos agotó el tiempo. Como dijo Javier, muchísimas gracias por ser co-host de este podcast. Eres de verdad a mi agradecimiento total. Julio también, muchísimas gracias. Espero que pronto nos podamos ver. Mil gracias, Javier, también por tu participación, por su generosidad con el tiempo. Como dijo Javier, quedaron muchas preguntas en el aire. Prometo recopilarlas, mandárselas, y si nos pueden responder estaría genial. Yo también trataré de responder algunas. Nuevamente, muy agradecido por esto y creo que fue de mucho valor. Yo espero que no sea el último, ojalá que pronto nos podamos volver a ver y como decía Julio, no estar analizando día con día esta pandemia y esta crisis y seguramente vamos a salir bien librados. Les mando un fuerte abrazo a los tres, de verdad, mil gracias. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Julio. Gracias, José Carlos. Gracias. Gracias a todos los conectados, hasta luego.